a mí no me afecta ningún tipo de leyenda, de verdad. Cuando alguien me viene a decir que es de un chisme, yo ni le pongo caso. O sea, yo no invierto un segundo de mi tiempo en ese tipo de cosas. Ahora, yo lo que soy es frontal. Sí. Soy frontal. Yo me subo al ring sin ningún tipo de problema. No soy de mecha corta, como mucha gente cree. Porque al final de la jornada, oye, lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar. La verdad siempre se impone sobre la mentira. ¿Cómo anda todo? Bien, Pío. Yo siempre tuve. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos grabando, yo creo. Déjame ver, sí. Me siento hasta extraño de este lado. Sí, de verdad. Yo no sé quién fue que me preguntó el otro día si no me había sentado del otro lado nunca, que si ese siempre era... Yo no, lo que pasa es que nadie ha llegado y se ha sentado ahí. Gracias, hombre. Yo creo que quedó ahí abajo. No importa, no importa. Yo digo, no, lo que pasa es que nadie ha llegado y me ha sentado allí. Eso no me afecta. No tiene problema. Yo primero necesito que tú me expliques, y yo lo entiendo, pero le expliques a la gente por qué es que existe y se habla de esa... los hijos de la izquierda se hablan y se tratan como familia. Porque yo te llamé y tú de una vez me dijiste, no, pero que tú y yo somos familia, sin vergüenza. No, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros fuimos construidos Sí. en el marco de una situación de mucha dificultad. Y como la regla era la persecución, la prisión, la muerte o el exilio, los lazos de solidaridad se extendieron. Y la gente entendía que cuando se afectaba a uno, se afectaban a todos. Sí. En el caso específico, por ejemplo, tuyo, a Dulce y a Rafael me vieron crecer. Sí. Pero en mi edificio eran los hijos de Amin y Mirna, el hijo de Gladys y Henry. El hijo de Gladys. Gutiérrez. Sí, y sí, sí. Henry sí. Segarra. Flavio, Enrique. Entonces, como a 3 cuadras, los hijos de Fafa. Es decir, había un ambiente de solidaridad. Y por eso nosotros somos personas muy solidarias. Podemos durar tiempo sin vernos, pero el mismo afecto, el mismo cariño y en dificultades, estamos ahí en primera línea. Sí. No. Que es una herencia de nuestros padres. Sí. Tú sabes que dentro de las cosas que yo quería conversar contigo y que después vamos a sentarnos con un poquito más de holgura y más de tiempo, voy a ir como muy al punto, saltándome muchas cosas. Tranquilo. Pero por ejemplo, hay muchas leyendas urbanas en torno a ti. Y y en torno, y también en torno a la figura de tu papá. Muchas cosas que se construían de una forma que probablemente no eran ciertas. ¿Qué memoria tú tienes de tu papá, del Moreno? Bueno, vamos por partes. Sí. El concepto de leyendas urbanas no es otra cosa que no sea la manipulación de acontecimientos construidos en función de interés. Y eso no es en el caso mío, es en el caso de mucha gente. Sí. No, de todo el que está en la palestra, claro, y principalmente en el mundo por ejemplo, político. En el caso de mi padre, vamos a iniciar por ahí. Sí. La condición de militante de izquierda y su postura en esa coyuntura, en el contexto de una guerra fría, tradujo la impresión de que hasta el mismo proceso de asesinato de mi padre estuvo lleno de brumas. Sí. Y en función de eso, afortunadamente, la literatura ha sido la herramienta básica para ir aclarando todos esos acontecimientos. Hay 2 novelas que yo las recomiendo. Una se llama El olor del olvido y otra se llama Morir en Bruselas, para que entiendan todos los acontecimientos. Pero fíjate que tú planteabas un tema de solidaridad. Los hijos de Otto, ¿verdad? Morales, y de Miriam han sido hermanos míos toda la vida. Bueno, caminamos todos los días juntos, para que tengan una idea. O sea que eso de leyendas urbanas nunca me ha afectado a mí, a nuestra relación de familia. En segundo lugar, acepto que era una especie de doble asesinato, el físico y el reputacional. Sí. Por aquella frase de que, muy gelbeliana, ¿no? De que calumnia que lo queda. Pero en tercer lugar, en el caso mío, a mí no me afecta ningún tipo de leyenda, de verdad. Cuando alguien me viene a decir que es de un chisme, yo ni le pongo caso. O sea, yo no invierto un segundo de mi tiempo en ese tipo de cosas. Ahora, yo lo que soy es frontal. Sí. Soy frontal. Yo me subo al ring sin ningún tipo de problema. No soy de mecha corta, como mucha gente cree. Porque al final de la jornada, oye, lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar. La verdad siempre se impone sobre la mentira. Yo, por ejemplo, tengo 25 años en el centro del debate. Y a mí nunca nadie me ha acusado de nada. O sea, yo nunca he ido a un tribunal
por acusaciones de naturaleza administrativa, de cualquier, o darle un trompón a una mujer, o dar un cheque sin fondo, o no cumplir con manutención. En el caso mío no puedo hacerlo porque yo vivo con mi esposa de 27 años. O porque a un cliente en la oficina de abogado yo le hice una jugada rara y extraña. Siempre se concentran en leyendas urbanas. Te voy a dar 3 ejemplos. Sí. Yo tengo un patrimonio considerable. Mentira, yo vivo en la misma casa hace 27 años. 27 años. Sí. 27 años. Y yo invito a cualquier persona que vaya a impuestos internos para que vea cómo mi oficina se maneja. Hay una chanza muy recurrida de mi familia de que una persona que trabajaba con mi esposa en una compañía telefónica, donde mi esposa siempre ha trabajado, que le dijo en vacaciones que quería ir a la casa, que ella le invitara porque sus hijos la tenían incómoda, estaban de vacaciones 3 meses y quería usar la piscina de mi casa. Mi mujer le dijo, sí, ve. Y cuando llamó a mi esposa, que estaba en el trabajo, le dijo, ¿por aquí no hay piscina? Pues nunca ha habido piscina, yo no sé por qué tú me dices eso. Te mandé de maldad. En primer lugar. En segundo lugar, el tema que siempre me trabaja en el partido, que yo soy una persona contestataria. No, yo defiendo los valores que yo creo. Claro. Lo que pasa en esta sociedad, el que viene de abajo, cada vez que esgrime un alegato, le dicen peleón. No, es la defensa de derechos fundamentales. Sí. Y en tercer lugar, una vez me hacían unas historias sobre el tema de mis vínculos con los sectores oscuros, que van desde patrimonios impugnables, narcotráfico internacional, acumulación desmedida. Yo le dije, bueno, yo lo único que he sido deportista, además de dirigente político y abogado. Yo nunca he visto droga en mi vida, estudié 4 años en Estados Unidos. Lo que pasa es que en la República Dominicana, el proceso de democratización ha implicado que muchos patrimonios se queden en el rezago. Y cuando ven que gente que no proviene de los sectores exquisitos de la sociedad adquiere algún nivel de empatía en términos de su desarrollo profesional, ahí viene la impugnación natural. Pero esa impugnación, Guido, regularmente, o quizá en mi percepción, no viene ni siquiera de los estratos más altos de la sociedad. Viene de la misma gente o de los mismos grupos que de una forma u otra, aunque no sea la palabra más bonita, se va dejando atrás precisamente el por ese rezago, desarrollo. hombre. Oye, son francotiradores. Y además, cuando uno avanza, hay 2 clases de reacciones. Uh-huh. Los que se sienten empáticos con tu avance y los que se llenan de amargura. Pero ¿qué uno puede hacer? Seguir. Sí. El asesinato en Bruselas o muerte en Bruselas. Morir en Bruselas. ¿De quién es eso? Es de Pablo Gómez. Pablo Gómez. Yo recuerdo que tú lo mencionaste en... Ha sido el libro más vendido. Fue este año. Lo voy a buscar. Búscalo. Lo voy a buscar. A propósito de lo que tú dices de cómo se toma a la persona que defiende sus valores y sus opiniones, ¿tú lo ves más marcado ahora en este ambiente de redes sociales, de tanto acceso a información, a información? Iba a decir informar, pero no sé si que una persona comparta algo quiere decir que está informando. Hay tanto acceso a información y tanto acceso a comunicar. ¿Tú lo ves más ahora ese marcar de Guido muy malcriado, peleón y todo eso? ¿O tú lo No, lo que pasa antes? es que en la época de las redes sociales, la democracia, sus valores fundamentales, se construyen ahí. Y por vía de consecuencia tienen un mayor nivel de penetración. Pero yo siempre he sido así. Desde el que en el colegio organizaba a los morenitos porque entendían que las profesoras tenían un trato discriminatorio contra ellos, hasta en mi proceso de formación en Estados Unidos. Yo fui a un programa de estudios a través de Woodrow Wilson Foundation, pero yo fui a un programa para mi formación en inglés, sí, a un programa que se llama Teaching College, que pertenece a Columbia University, pero fui a un programa de universidad de izquierda, de progresista, que se llama New School for Social Research. Okay. Y la primera vez que mi consejera era una puertorriqueña, y yo aprendí el discurso de la discriminación. Y cada vez que había una práctica en el curso que yo sentía que mi condición de minoría me colocaba en desventaja, yo decía, discrimination. Fue la primera frase que me aprendí rápido. Sí. Sí, pero ¿sabes? Yo soy así. De una. Claro. Eso Sí. Tú dices me estoy saliendo un poquito de... Bueno, esto es tu proceso también de vida. Pero yo leyendo y buscando información, yo no siento que hay una izquierda o
un progresismo real en Estados Unidos. Por lo menos Sí, claro, ahora claro no que lo sí, hay. claro que sí. Lo que pasa es que nosotros en América Latina, quizás permeado por el mismo proceso típico de Guerra Fría, empaquetamos toda la sociedad norteamericana. El Ok. doctor Peña Gómez una vez habló de los liberales de Washington. Él hacía una distinción entre el pensamiento. Pero en el Partido Demócrata hay un pensamiento liberal y progresista. Yo creo que las reformas que implementó Obama, muchas de ellas Bueno, sí. son reformas estructurales con un altísimo contenido social. Si tú vas a España, tú vas a Pedro Sánchez y tú evalúas los avances en términos de conquistas laborales, conquistas sanitarias, sí, hay un pensamiento de izquierda. No es propio del contexto de hace 30 o 40 años porque el mundo cambió. Claro. Pero que existe, claro que existe. Yo también te lo digo por el proceso que se está viviendo ahora, donde yo siento que quienes están siendo más conservadores, bueno, el partido que está en el Estado Sí, claro, ahora, que es sí, claro. los demócratas, que están siendo muchísimo más conservadores de lo que incluso fue Trump en un momento. Por lo menos con este proceso de pandemia. Lo que pasa es que en Estados Unidos un demócrata de Texas es casi republicano. A ver, cuando Kennedy fue candidato, le buscaron un contrapeso, Johnson, porque era un demócrata de Texas, que casi sea republicano. Sí. Y las sociedades se mueven con un sentido de equilibrio. O sea, en Estados Unidos tú tienes un Biden que no es verdad que es conservador. No es verdad que es conservador. Cuando tú ves sus iniciativas tienen contextos, claro. La que es más liberal y progresista es Kamala Harris. Entonces, sí, claro que sí. Él ve sus decisiones en materia de política migratoria, de cuando era procuradora, de cuando era senadora, claro que sí. Pero se le persigue mucho, se le ataca mucho, porque yo creo que entre los dos tienen que ser, por lo menos del Partido Demócrata y de muchos de los republicanos, quienes más provocaron encierros de norteamericanos negros en Estados Unidos por el tema de la guerra contra las drogas. Sí. Pero el tema de la droga en los Estados Unidos, hay que reconocer que ha tenido un impacto en la sociedad norteamericana especial. No solo porque en gran medida ha transformado el ritmo de la conducta criminal en la sociedad norteamericana, sino porque de una forma u otra ha generado una espiral que ha sido terrible en los grupos más frágiles desde el punto de vista de las minorías étnicas. Y cuando tú ves una relación inclusive de cuotas étnicas procesadas, hay una mayor cantidad de afroamericanos y latinos en cárceles que de otras razas. Sí. Entonces, Estados Unidos es una sociedad que para entenderla hay que irse a comprender las razones que motivaron la guerra de secesión, que eran los estados blancos que querían prevalecer en la esclavitud a los estados del sur, que eran los negros. Entonces, la construcción de la independencia norteamericana es una confrontación de clase, de grupos hegemónicos respecto de otros. Y por eso los Estados Unidos es un país muy especial y hay que estudiarlo con tranquilidad. Sí, no se puede estudiar todo Estados Unidos juntos, sino que son, yo lo veo como pequeñas naciones que trabajan de una forma u otra juntas. Hay algo que yo no quiero dejar de preguntarte, que es cómo fue sentarse. Algo que yo he visto y una cosa que yo admiro muchísimo de mi abuelo, y lo he dicho en otras ocasiones, es que a pesar de todo lo que pasó, es una persona que vive sin resentimientos. Claro, y yo creo que toda la gente de la izquierda y que fue perseguida es así. Pero yo no me imagino sentarme frente al responsable o a uno de los principales responsables de esas persecuciones, a mi familia. Entonces tú te tuviste que sentar en un momento de frente con el doctor Balaguer. ¿Cómo fue eso? Lo primero es que yo he sido educado con un sentido desde el punto de vista humano de no acumular ira contra nadie. Yo tengo discrepancias con la gente, pero nunca llego al tema de lo personal. 1. 2. Joaquín Balaguer fue el arquitecto del pensamiento conservador post-Trujillo en la República Dominicana. Que en esa coyuntura los sectores democráticos y progresistas lo tuvieron de frente y los niveles de persecución fueron terribles. Ahora, eso es lo político. Eso es lo político. Desde el punto de vista personal, habla bien de mí que yo vaya donde una persona y converse con él. E inclusive, en la historia de la construcción de coaliciones políticas en la República Dominicana, el MPD, que era el partido de mi papá, de tu abuelo también, en el año 1974, trabajó en una alianza política donde estaba Wessing, porque Wessing era el candidato vicepresidencial de Antonio Guzmán en esa coalición, se llamó Acuerdo de Santiago. Ahora, la persona que hacía 9 años le estaba entrando a bombazo a la izquierda
y en la guerra, fue parte de una coalición. Eso no significa ni que Wessing haya dejado de pensar como pensaba, Claro. ni que la gente de izquierda dejara de pensar como pensaba. Eso es la sociedad, la articulación de diferencias en la consecución de un objetivo. Hay aspectos de la vida nacional que a mí poco me importa que usted sea de izquierda, de derecha o de centro. Hay temas que son fundamentales. La desigualdad, la pobreza, el tema de salud, el educativo, el tema migratorio. O sea, hay muchísimos temas que hay que despojarse de los aspectos puramente ideológicos. Yo creo que eso esa es la humanidad, ni siquiera la sociedad dominicana, esa es la humanidad. Nosotros evolucionamos y fuimos la raza que ha ido acabando con las demás, lamentablemente, porque aprendimos a ponernos de acuerdo entre el tema de la religión y todo lo demás. El proceso yo me siento extraño porque lo siento como muy entrevista, pero para que la gente entienda, porque se te presenta otro compromiso que tienes que cumplir y No, pero por yo eso siempre estoy dispuesto, ¿eh? No. Lo primero con lo que yo voy a empezar esto es que tú te sientes aquí, definitivamente tenemos que coordinar para hacer otra, porque tú eres una persona pues, de quien se aprende Podemos mucho hablar en de las literatura, por ejemplo, y de baloncesto, que es lo que más me gusta. A mí me gusta mucho el básquet. Y yo sé que tú eres Un enfermo. muy de ejercicio también, porque no te veía yo mucho. soy ejercicio. Tú no dejas de ir a caminar Todos los días. Hoy caminé. Hoy caminaste, sí. Lo otro que te iba a preguntar es cómo es ese proceso, cómo un hombre tan joven llega. ¿Qué edad tú tenías cuando fuiste consultor 30 años. jurídico? 30 años, consultor jurídico, que me imagino que tus amigos, tu grupo de amistades, pues quizás estaban en otra cosa, pensando en empezar a casarse. Exacto. Y en la calle. ¿Cómo tú llegas ya a ser yo había consultor sido jurídico? lacerado por el síndrome del matrimonio. A esa edad. Pero habías caído ante ese monstruo. Sí, hombre, yo llegué por una coyuntura. Yo tengo un vínculo histórico con el doctor Peña Gómez, inclusive por el lazo con mi papá. Y en ese proceso yo trabajé en la campaña electoral que condujo a la victoria del año 2000. En ese sentido, la intención era designarme de embajador en Washington. Yo estudié fuera. Sí. Yo viví un tiempo fuera. Yo estoy casado con una persona inclusive que no es dominicana. Mi esposa es puertorriqueña de origen y fuimos juntos a la facultad, la madre de mis hijos. Entonces, frente a eso, yo tenía la intención de ser embajador en Washington. Okay. De verdad, eso es lo que me habían propuesto. Y cuando ganamos las elecciones, el presidente electo me llama y me dice, ponte un flu. Pues la mentalidad de Hipólito, de ese grupo, un traje, un flu. Sí. Ponte un flu. Digo, ok, me puse el flu. Cuando fui con el flu, él me dijo, vamos a ver a Leonel Fernández. Yo quiero decir que yo siempre he tenido relaciones buenas con Leonel Fernández, que no tiene que ver con la política. Claro. ¿Tú sabes con qué tenía que ver la relación de nosotros dos? Irónicamente, increíblemente, con el baloncesto. Sí, pues fanático del básquet también. Yo fui selección nacional Small Fry, yo iba a Villa Juana, Leonel Carrasco, que era uno de sus mentores, y Jimmy Sierra, que se murió, eran amigos míos, y por eso que yo lo conozco, y lo que vamos es de los Lakers. Él es pro Lakers, y mi equipo antes eran los Knicks, porque yo estudié en Nueva York. Pero te cansaste de sufrir. Y mi esposa también. Entonces, ahora yo soy pro Golden State, pero hace como 10 años que yo cambié de equipo. Bueno, y hablamos de eso. Entonces, yo fui, y cuando terminamos ahí, fuimos donde el doctor Balaguer. Que ahí fue cuando tú te sentaste con él por primera vez. Entonces, el presidente electo le dijo al doctor Balaguer, mire qué bueno, aquí le traigo a fulano de tal, hijo de Perencejo de tal. Y ahí él reaccionó y dijo, él va a ser consultor jurídico del presidente. Ahí fue que yo me enteré de eso. Tú te enteraste. Pero yo no quería ni nada de eso, ni tenía interés de eso. Yo, porque vengo de una cultura de oposición, yo no tengo mucha fascinación por los puestos públicos. Y se lo he explicado 500 veces a la gente ahora. Guido, ¿por qué tú no estás en el gobierno? Porque yo le he dicho 200 veces al presidente de la República que en este ciclo de mi vida yo no quiero tener una función pública. El día que quiera tener una función pública lo voy a decir. Claro. Pero yo no estoy en eso. Yo creo que tú también ves la visión que tú tienes esa visión de funcionario público y servidor público, que son cosas diferentes. Totalmente. Tú sientes que ese ciclo como consultor ya tú lo cumpliste porque lo que la gente esperaba incluso era verte en esa posición de consultor jurídico. No, pero no, hombre. Yo no cometo el error 2 veces. no, hombre, es que eso es una etapa en mi vida. O sea, la gente tiene ciclos. Sí. Y ese ciclo a mí me pasó. Yo el día que arme una candidatura va a ser en otra dirección, porque yo la voy a armar, la candidatura, que eso nadie lo tenga la menor duda. Claro. Pero como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el sol. O sea, yo hago un trabajo, tengo unas convicciones, exhibo ideas, no me creo con el patrimonio de la verdad. Cuando me equivoco lo asumo y digo, mira, me equivoqué, pero nada. ¿Tú a qué candidatura tú aspirarías? Tú sabes que más que uno aspira no quiere que lo aspire. ¿O a qué candidatura tú quisieras que el pueblo te aspire? En este tramo,
yo tengo una mayor orientación hacia el tema del partido. Mira por qué. El partido, estamos hablando del PRM. Claro. Mira lo que ha pasado. Te escucho, voy a resetear esto. Sí, en América Latina hay un proceso de crisis de los partidos políticos. Y esa crisis de los partidos políticos ha desvirtuado la noción organizativa. Y hay una lucha invisible, pero cierta, entre dos modelos de partido, en el que yo creo que son instrumentos al servicio de la sociedad, y otros que tienen una noción corporativa de la política, que entienden que las masas, que los sectores populares no son importantes, que solo son útiles para buscar los votos y para llenar las guaguas. Ese no es mi criterio. Yo estoy convencido de que los instrumentos que transforman el modelo democrático son los partidos, que no puede haber democracia sin partidos. Ahora, que los partidos no han cumplido con su rol, porque las élites de los partidos tienen una agenda que no necesariamente se corresponde con el interés de los partidos políticos que expresan la voluntad de sus actores fundamentales, las masas. ¿Por qué en Acción Democrática y COPEI en Venezuela fracasó? Porque fracasó el APRA, porque fracasó el PRI, porque fracasó el Partido Reformista aquí, porque fracasó el PRD, porque esos partidos tienen dos intereses, el de sus élites y el de la militancia. Dos preguntas para respetar tu tiempo y terminar. ¿Tú no tienes temor a cómo la gente, si tiene que contestar, dale, no importa. ¿Tú no tienes temor a cómo la gente percibe la izquierda y el socialismo? Oye, qué locura. Tranquilo. ¿Tú no tienes temor a cómo la gente percibe el socialismo y la izquierda en América Latina por todo lo que ha pasado en el mundo? Es que, mira, Jorge, el problema es, hay una figura mítica que se llama la mujer de Lot. ¿La mujer de Lot? Que prefería tanto el pasado que se colocaba los ojos en la espalda. Oye lo que te quiero decir. Tú no puedes ver la concepción socialdemócrata, socialista, de izquierda, del centro, liberal, progresista, con la óptica de hace 30 o 40 años, porque el mundo cambió. O sea, Bachelet es una mujer que tenía un pensamiento de izquierda. Gabriel Boric también. Pero ellos necesariamente no se parecen a la visión de izquierda que existía en Chile hace 40 o 50 años. ¿Qué sé yo? A mí, Pepe Mujica, que debe ser el político que más me seduce. Oye, guerrillero, preso, perseguido, todo eso, con un solo componente, que él entendió que el mundo cambió. Entonces, las visiones de izquierda tienen que estar ajustadas a la nueva realidad. Porque yo, bajo ningún concepto, creo que ser izquierdista es aplaudir lo que está haciendo Maduro o lo que está haciendo Daniel Ortega. Eso son una vagabundería, eso es una degradación de la visión de izquierda. Porque yo soy una persona crítica. Y sobre esa base, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para ir evolucionando en función de la nueva realidad social. Okay. Te lo pregunto a ti porque no he tenido la oportunidad de preguntárselo a él. Ojalá tener chance de sentarlo aquí. Yo percibo al presidente Abinader con un pensamiento de presidente de Estados Unidos. Como lo hizo Obama, sus primeros 4 años fue un poquito más conservador y cuando se reeligió, los cambios fuertes estructurales los propuso y los promovió y los consiguió en sus últimos 4 años. Es un tema del legado. El legado y el también no tengo nada que perder porque se supone que me vuelvo. Lo que pasa ¿Tú lo ves así igual? Lo que pasa es que si Luis Abinader, que es mi amigo, yo le digo de tú y todo, no hay problema. Si Luis Abinader no hace las reformas y transformaciones que la sociedad requiere, aquí el modelo democrático va a entrar en crisis, porque él fue una esperanza. Sí. Él fue el resultado de un hastío hacia el PLD y el convencimiento de que había que salir del PLD. Y encontraron a Luis en el lugar indicado, en el momento indicado. Y yo pienso que él tiene que empujar ese tipo de reformas y saltar los obstáculos propios de una sociedad desigual y esas etiquetas que no tienen, que es un gobierno de popi, de blanquito, que gobierna para los empresarios. Eso hay que cambiarlo. De verdad, yo creo en eso. Guido, gracias por tu tiempo, sí, gracias por sacar este ratico del domingo. Después vamos a sentarnos más tranquilos. Pasa que voy para la actividad del partido. Tranquilo, te lo agradezco muchísimo. A los que llegaron hasta aquí, pues Guido, tú haces televisión, tú tienes un programa de televisión diario. ¿Tú estás en radio diario? Sí. ¿Dónde? 107.7 FM de 12 a 1. De 12 a 1. Se llama Tu Voz al Mediodía. Y en YouTube pueden encontrar también el material del programa de TV de Guido Gómez Mazara. Un honor inmenso conocer. Un abrazo. Recuerdo por allá. Igual. Gracias a ustedes por estar ahí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima.